Difícilmente el gobierno y las FARC podrán firmar la paz el próximo 23 de marzo, pese a que hoy se superaron las dificultades por el evento de política con armas. El ministro del Interior califica de ignorantes, mentirosos o de mala leche a quienes desprestigian el proceso de paz con las FARC. Presidente Juan Manuel Santos señala que las ideas políticas de las FARC son mamertas y les va a quedar muy difícil llegar al poder. Justicia de Estados Unidos multa con $72 millones a Johnson & Johnson por el caso de una mujer que usaba sus talcos y murió de cáncer. Cátedra de Educación Sexual será impartida solamente para bachillerato y universidades según la Corte Constitucional. El Ministerio de Educación celebró la decisión. Cumbre de Generales de la Policía elaboró un plan para combatir la corrupción en la institución y las bandas criminales en 100 días. Sorpresiva salida de Elías Borrero de la gerencia de Epecol. En 4 meses estarán listos los estudios de la nueva línea del metro, asegura el IDU. Aumenta el número de divorcios en Colombia mientras que los matrimonios disminuyen, según un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro. Todo sobre el partido de esta noche entre Deportivo Cali y Boca Juniors. Millonarios derrotado por Río Negro. Falló penal y pierde el liderazgo. Al final de la emisión los invito a recorrer los mejores destinos turísticos de Colombia y del mundo desde la inauguración de la vitrina turística de Anato. Ya nos vemos. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Reuniones de emergencia en la Corte Suprema. 2. La historia de la película Propuesta Indecente en una EPS. 3. Definitivamente lo del Consejo de Bogotá no tiene nombre. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Pese a la superación de las dificultades generadas por la presencia de guerrilleros armados en medio de la población civil, difícilmente el gobierno y las FARC podrán firmar la paz este 23 de marzo, fecha que fue acordada por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño alias Timochenko. Las delegaciones todavía tienen sobre la mesa temas como el mecanismo de refrendación de los acuerdos y las reglas del fin del conflicto. Aparentemente las dificultades que han rodeado estos días el proceso de paz se despejaron esta mañana después de la intervención de los cancilleres de Noruega y Cuba. Se ha logrado un acuerdo para superar dificultades recientes y normalizar las relaciones, las conversaciones entre las partes en la mesa de La Habana. Una vez los jefes de las FARC regresen a Cuba como lo está solicitando el gobierno, regresarán también los negociadores del presidente Juan Manuel Santos para definir las nuevas reglas de las visitas a los campamentos. Tiene enorme lógica para el gobierno que los dirigentes de las FARC puedan explicar a los miembros de su base qué es lo que estamos discutiendo en La Habana. Lo que no puede es repetirse lo que ya ocurrió. Por esa razón, trabajaremos minuciosamente en ajustar los protocolos de esas visitas para garantizar que esto no ocurra, pero en todo caso para garantizar también, porque esto es conveniente para el proceso, que las FARC puedan hacer su tarea pedagógica. Posteriormente retomarán la discusión de los puntos pendientes, haciendo esfuerzos contra el calendario para firmar el 23 de marzo. Sin embargo, los tiempos no parecen acompañar el empeño del gobierno. Las FARC siguen reclamando la constituyente y el gobierno el plebiscito como mecanismo de refrendación. El plebiscito tampoco ha sido avalado por la Corte Constitucional. Además, no se han superado algunas diferencias sobre el tamaño y la ubicación de las zonas de concentración de la guerrilla. Esta noche surgió una nueva dificultad tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre una infracción al derecho internacional humanitario durante el evento armado de las FARC en La Guajira. Dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personal fuertemente armado, los cuales acompañaron a los delegados que, encabezados por Iván Márquez, instruyeron a la población civil y distribuyeron propaganda política alusiva a la visión propia que tienen del proceso de paz. Que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas. El defensor denunció esta situación ante el equipo de paz del gobierno del presidente Santos. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró hoy que son de mala leche, ignorantes o mentirosos quienes desprestigian el proceso de paz y comparan con las zonas de despeje del Caguán los sitios donde se propone ubicar a los guerrilleros que estén en el proceso de desmovilización y desarme.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara iniciaron hoy la votación de la reforma a la Ley de Orden Público, pero levantaron la sesión porque en la bancada de la Unidad Nacional no había quórum. La sesión estuvo marcada por un duro discurso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, contra la oposición uribista, a la que calificó de mala leche. Yo siempre he admirado en los contradictores del proceso de paz de La Habana su efectividad mediática, su consistencia para permanentemente estar diciendo mentiras frente al proceso y que los colombianos, mucho o un sector importante de la opinión pública, compren esas mentiras. El ministro confesó que siente pesar por colombianos que se niegan a desarmar el espíritu. Todavía hay un número muy importante de colombianos, muy respetable de colombianos, que parecen no tener preparado su corazón y su alma para la paz, para el perdón, para la reconciliación. El martes próximo continuará la votación del articulado del proyecto. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos señaló que el esquema y las ideas políticas que manejan las FARC son mamertas y advirtió que les va a quedar muy difícil llegar al poder. Una de las principales preocupaciones e inquietudes que manifestaron directivos y profesores de la Universidad de los Andes durante un conversatorio sobre las negociaciones fue la participación política de las FARC de llegar a firmarse la paz. Tienen que modernizarse, mantienen todavía un esquema muy atrasado, perdónenme la palabra, muy mamerto de la política, y yo creo que por eso no creo que van a tener una gran acogida. Esta gente haciendo política con sus ideas, les va a quedar muy difícil llegar al poder. El presidente Santos también señaló que todo proceso de paz tiene elementos que no gustan, por ejemplo, dar beneficios jurídicos a guerrilleros que han cometido semejantes atrocidades. Hay unos aspectos puntuales que han sido criticados o que han sido cuestionados, que les vamos a dar a las FARC unas circunscripciones especiales, una representación especial en la Cámara de Representantes. Eso no es tan cierto. Que de pronto les demos participación política durante un tiempo en algunas condiciones especiales, sí. No. Johnson & Johnson fue condenada a pagar $72 millones a la familia de una mujer que murió de cáncer luego de usar durante años talcos y otros productos cosméticos de la empresa. Un jurado popular del estado de Missouri, en el sur de Estados Unidos, falló a favor de los familiares de Jacqueline Fox, quienes interpusieron una demanda civil contra Johnson & Johnson por haber ocultado durante años a los consumidores los riesgos del talco en productos cosméticos. They knew as far back as 1979 the association between talc and ovarian cancer. They knew that 1,500 women were dying each year from ovarian cancer caused or indirectly contributed to by talc, and continued to sell, made a conscious decision not to warn. They manipulated the media, they manipulated the scientific community, they manipulated the governmental agencies. And remember that talc is not regulated like drugs. It's a cosmetic. El veredicto obliga a la compañía a darle a la familia Fox $10 millones de indemnización y otros 62 millones por daños y perjuicios de carácter punitivo. La demanda asegura que la mujer usó durante décadas talco para bebé y otros productos de Johnson & Johnson y hace 3 años le detectaron un cáncer de ovarios y falleció en 2015. Para el jurado, la multinacional es responsable del fraude y negligencia al considerar probado que conocía desde hace años los riesgos para la salud del uso de productos con talco, pero no alertó nunca a los consumidores. El abogado confirmó que el caso de la familia Fox es apenas uno de las más de 6.000 familias que su firma asesora. La compañía estadounidense explicó que este veredicto echa por tierra décadas de ciencia que demuestran la seguridad del talco como cosmético en muchos productos. La Corte Constitucional dejó en firme la ley que ordena impartir cátedra de educación para la sexualidad a los estudiantes de bachillerato. El Ministerio de Educación celebró la decisión al considerar que extender esta cátedra a la primaria era innecesario. El alto tribunal avaló el modelo mediante el cual se imparte educación sexual a niños de todas las edades haciendo uso de diferentes pedagogías. De esta manera, deja en firme la ley que ordenó que solo para bachillerato se imparta una cátedra de educación sexual. La sentencia hoy proferida por la Corte Constitucional implica que no va a haber una cátedra específica para educación sexual en primaria y secundaria.
posición que el Ministerio de Educación compartió oficialmente a la Corte Constitucional. La Procuraduría se pronunció en el mismo sentido al señalar que con esta decisión ganan todos. Lo que sigue es no obligar, no que el gobierno de turno obligue a una clase y fije sus contenidos, sino que con la comunidad educativa, que no son iguales en los diferentes lugares del país, en los diferentes sectores de la sociedad, se construya cómo proteger a los niños. Para los colegios, este fallo permitirá seguir trabajando en un modelo de educación transversal que llega a los estudiantes a través de diferentes asignaturas. En colegios seguimos trabajando en educación y en formación, y sobre todo aquí en el Gimnasio Moderno en formación integral. Eso quiere decir que además de cátedra y además de clase, hay experiencias de aprendizaje con padres de familia, con estudiantes. El demandante, por su parte, calificó la decisión como un retroceso. Habrá protección especial y reforzada para los mayores de 14 años con una cátedra de educación para la sexualidad, pero no para los menores de 14 años, que son los que están siendo abusados en su mayoría. La Corte indicó que no impartir la cátedra en grados menores no significa la desprotección de los niños. En Medellín fue socializada hoy una radiografía del accionar de las bandas delincuenciales o combos que delinquen en la ciudad. En un estudio realizado por la Personería y analizado en el Consejo de Medellín, se reveló que en la ciudad delinquen 235 combos que entre 2012 y 2015 reclutaron 1.725 menores de edad. Incluso desde los 7 años son incluidos los pequeños en las filas de los combos. Son explotados sexualmente, que es una forma de reclutamiento forzado y está evidenciado en acuerdos de estudios académicos. Los utilizan para transportar droga, transportar arma, para tener información, que son los llamados campaneros o los llaman como carritos, para ayudar a movilizar la droga de un sitio a otro. Los combos también son responsables de las desapariciones forzadas en la ciudad. En el año 2015 se presentaron 505 desapariciones en nuestra ciudad, de las cuales 347 aparecieron vivas, 26 aparecieron muertas y 132 continúan desaparecidas. Con Medicina Legal hemos estado haciendo un trabajo muy importante donde se está buscando no solamente en los sitios donde algunas personas dicen que se encuentran los desaparecidos, sino también un programa integral en los cementerios, porque allí podemos encontrar un gran número de estas personas desaparecidas. Según el informe de la Personería, 1.752 familias sufrieron desplazamiento intraurbano en Medellín durante 2015. Terminó la cumbre de generales de la policía. El nuevo director de la institución, general Jorge Nieto, anunció las 4 estrategias para combatir la corrupción dentro de la institución y el crimen organizado. La primera decisión establece que la cumbre de generales sesionará periódicamente. Será convocada cada 2 meses para evaluar metas trazadas y estudiar y proponer soluciones a temas trascendentales. Se intensificará la lucha contra las bandas criminales. Al nuevo bloque de búsqueda contra el crimen organizado se le asignaron 161 operaciones. La atención a víctimas y el posconflicto fueron priorizados. Se fortalecerá el área de restitución de tierras, porque no solo seguiremos contribuyendo a que el despojado recupere su propiedad, sino que también lo acompañaremos de regreso a su terruño. Y por último, se aumentarán los filtros en la admisión de nuevos policías para evitar la corrupción. Crear un equipo interdisciplinario que evalúe los mecanismos de incorporación de personal a la institución, para así contar con policías cada vez más idóneos. Todas estas metas se deberán alcanzar en un lapso de 100 días. El representante de la red de veedurías, Eduardo Padilla Hernández, denunció penalmente a la directora del Bienestar Familiar y a por lo menos 36 aseguradoras y prestadoras de salud del departamento de La Guajira por la muerte de varios niños como consecuencia de la desnutrición. Ante la Fiscalía General se presentó la denuncia penal contra varias personas que tendrían, según el denunciante, algún grado de responsabilidad con la muerte de niños y niñas en el departamento de La Guajira. Por parte de los directivos a nivel nacional de bienestar familiar, por parte de la gobernación de La Guajira, por parte de las EPS, por parte de las IPS y por parte de los contratistas en materia de alimentos de bienestar familiar en el departamento de La Guajira. Dijo que por lo menos 36 EPS e IPS fueron denunciadas por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de salud y que estos hechos no son recientes. No solamente en este último
trimestres, sino 5 años atrás. Ellos tienen que responder porque la muerte de los niños no se ocasiona con la contratación de este año. Por su parte, la directora nacional de Bienestar Familiar, quien visitó La Guajira, hizo referencia a la crisis en el departamento. El cierre de la frontera de Venezuela, estamos viendo ya los resultados de esta decisión arbitraria, pero además la corrupción, la ineficiencia, muchos factores. En los próximos días, la Fiscalía General decidirá qué dirección asume estas investigaciones. En 4 meses estarán definidos los estudios de la nueva línea del metro para Bogotá, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Antes de finalizar este año, el distrito tiene proyectada la apertura de la licitación del Metro de Bogotá. Para esto ya se trabaja en la reestructuración de los estudios de diseño e ingeniería. Estamos haciendo o terminando un estudio que esperamos que sea entregado en la mitad del año, donde podamos establecer a ciencia cierta cuánto nos cuesta el metro, pero obviamente que el metro se va a hacer. La nueva línea tendría conexiones con Transmilenio y compartiría corredores con este sistema en troncales como la avenida Caracas, que tiene una demanda actual de 50.000 pasajeros hora sentido. Además, se evalúa si puede iniciar en Soacha. Esperamos que en el nuevo estudio nos diga cuál será el mejor diseño para los ciudadanos bogotanos. Con los estudios que entregará el distrito se espera reducir el costo de la primera línea del metro de Bogotá, que fue proyectado en 15 billones de pesos. Los estudios que ya se están efectuando serán presentados al Gobierno Nacional, que deberá financiar la obra con el 70% de los recursos. En Colombia cada día se registran más divorcios y menos matrimonios. Así lo revela un informe de la Superintendencia de Notariado. Barranquilla es la ciudad donde más se casa la gente y Cali donde más divorcios se registran. El reporte de la Superintendencia de Notario y Registros revela que los colombianos tienden menos al matrimonio y cada vez más al divorcio. Según la entidad, los divorcios crecieron un 10.4%, mientras que los matrimonios civiles cayeron un 1.6%. Bogotá concentró el 17.3% de los matrimonios civiles y el 25.8% de los divorcios. Frente a esta tendencia, el presidente del Colegio de Notarios llamó la atención en cuanto a que no se incluye el número de matrimonios por lo católico. No creo que haya disminuido realmente el número de matrimonios en Colombia. Para mí ha aumentado, lo que pasa es que no lo registran oportunamente. Barranquilla, Cali y Medellín fueron las ciudades con más registros de matrimonios civiles durante el 2015. Cali, Medellín y Bucaramanga registraron la mayor cantidad de divorcios. Esta noche se conoció de la sorpresiva salida de Elías Borrero de la gerencia de la empresa de productos veterinarios Becol. Este miércoles la Junta Directiva de la empresa colombiana de productos veterinarios Becol decidió relevar a Elías Borrero de la gerencia general de la compañía. La sociedad de economía mixta, que entre otras funciones desarrollaba actividades de investigación biotecnológica, también se encargaba del tema de fertilizantes e insumos para el sector agropecuario. Borrero permanecía en el cargo desde 2000 y en el mes de junio del presente año cumplía 16 años en la compañía. La sorpresiva decisión no es clara, pero según fuentes consultadas por CMI, la salida responde a la necesidad de entregar el cargo por cuota política. Desde días atrás ya se estudiaba la salida del funcionario, la cual era de conocimiento del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y la cual se confirmó este miércoles. En reemplazo de Elías Borrero, se nombró como gerente encargada a la actual directora administrativa y financiera Nelly Céspedes. Para incentivar el turismo en el país, el presidente Juan Manuel Santos anunció que los paquetes turísticos a Colombia no tendrán IVA. El turismo de extranjeros en Colombia creció un 4,8% el año pasado y quieren mantener esa senda con incentivos tributarios. Firmé el decreto anoche que ustedes están pidiendo que exime de IVA a quienes nos visiten del exterior y compren paquetes turísticos asociados. También promocionando aquellos destinos paradisíacos que están en el país. El gran atractivo del departamento es el recorrido por la selva, o sea, es el ecoturismo, el turismo enfocado a la naturaleza y a la aventura. El precio del dólar ha disminuido el turismo de colombianos al exterior y para eso adoptarán medidas. Pero también vender al exterior y para eso tenemos, pues ya vieron las rutas que se han abierto, el tema de las aerolíneas que vienen. Para mejorar el sector turismo, Santos ordenó un control estricto a las agencias de viajes. La regla general es que los operadores turísticos son operadores que le cumplen a la gente, que tienen su registro nacional de turismo, que cumplen lo que prometen. La vitrina turística estará abierta hasta el viernes. El exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, miembro de la Comisión Tributaria, sostuvo que el recorte presupuestal anunciado por el gobierno no es suficiente para tapar el hueco fiscal.
La comisión de expertos resaltó la primera medida del gobierno de ajustar el gasto en 6 billones de pesos para este año. Sin embargo, considera que debe hacerse un mayor esfuerzo, ya que el hueco fiscal supera los 30 billones de pesos. Con los 2 recortes puede llegar a 12 billones que está ajustando, pero todavía le falta, hoy no existen y no se van a volver a tener en 5, 10 o 15 años. Es necesario reflexionar desde ahora cómo se reemplazan rentas. Guillermo Perry insiste en la necesidad de buscar nuevos ingresos. Facilita enormemente el manejo de toda la administración. La Cámara de Comercio de Bogotá hace un llamado para la buena administración de los recursos. Poder hacer esa mejora en la administración de los recursos, fortaleciendo además no solamente con el personal calificado que requiere la DIAN. La reforma será presentada en el segundo semestre del año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,12% a 1.228 puntos. La acción de Pacific fue la que más subió, con una valorización de 8,20% a 1.715 pesos. La acción de Terpel fue la que más cayó, con una pérdida de 3,90% a 8.140 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 18 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.341 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.130 pesos y la venden en 3.160 pesos. Un euro cuesta 3.647 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 17 centavos. El azúcar se transó en 13,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $32 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.135 pesos. En un partido con poco fútbol y muchas patadas, empataron Cali y Boca por la Libertadores. Ya volvemos. El indígena Huitoto, que protagonizó la película El abrazo de la serpiente, partió hoy a Hollywood para acompañar al director de la cinta, Ciro Guerra, a la premiación de los Oscars. Después de comerciales, la emotiva despedida. Y yo los espero desde la vitrina turística Anato. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Corferias, en donde desde hoy hasta el 26 de febrero los empresarios del sector turismo presentan los mejores destinos nacionales e internacionales que vale la pena conocer en la vitrina turística de Anato. La vitrina turística de Anato llega a su 35ª versión. Las agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, oficinas de turismo, operadores, entre otros, se dan cita en Corferias por 3 días para mostrar la oferta turística. Se estima alcanzar 150.000 millones de pesos en negocios. En esta oportunidad tenemos más de 45 países que han venido a mirar la oferta colombiana y gracias al Fontur, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos los 32 departamentos de nuestro país. Tenemos todos los destinos turísticos. La riqueza de Colombia y su infinidad de paisajes y culturas hace de esta una vitrina de la diversidad. Cada región vende sus bondades. Porque Risaralda es un paraíso del paisaje cultural cafetero, ¿cierto, mija? Del eje cafetero al sur del país en pocos pasos. Tenemos la iglesia más bella del mundo con el Santuario de las Lajas, contamos con el mejor café del mundo, con uno de los mejores cafés, además tenemos la tasa de excelencia del cacao. Los sabores y colores de cada región dibujan su esencia, sus pobladores y su cultura se convierten en grandes atractivos. El secreto de la maravilla que tenemos, cómo cuidamos nuestro medio ambiente, cómo a través del tiempo mantenemos esa palabra de vida que nos han dado nuestros abuelos, lo cual nos hace que el medio ambiente fluya un ambiente de vida, buena energía, la paz que vivimos. Es el momento para viajar por Colombia. La coyuntura económica privilegia esta decisión, por encima de los destinos internacionales, los cuales tienen también una amplia muestra en la vitrina turística de Anato. Stand del departamento de Guainía, uno de los que sirvió como escenario para la filmación de la película El abrazo de la serpiente. Hablaremos de esta cinta, que no solo se caracteriza por los hermosos paisajes selváticos, sino también por los indígenas de diferentes etnias que hicieron parte de esta historia. Uno de ellos, el protagonista, don Antonio Bolívar, hoy partió a Hollywood para la entrega de los premios Oscar. A sus 71 años, Antonio Bolívar Salvador se hizo célebre por su participación en la cinta El abrazo de la serpiente. Hoy viajó por primera vez a Estados Unidos a acompañar al director colombiano Ciro Guerra a la entrega de los premios Oscar.
Su trabajo en la gran pantalla tuvo como objetivo rescatar las raíces de la etnia Huitoto para que no se extinguiera. La mayoría de las tribus indígenas hoy en día están perdiendo ya sus usos y costumbres. Lo que estamos llevando más o menos, como se dice, calentando y manteniendo somos los ancianos de la edad mía. Más de 20 personas acompañarán a don Antonio y al equipo de producción del Abrazo de la Serpiente hasta Los Ángeles, California, a los premios Oscar, los más importantes del séptimo arte. Cuando ganemos, Colombia va a ser muy famoso y para nosotros en el Amazonas mucho más famoso. La etnia Huitoto está ubicada dentro de la extensa belleza de la Amazonía colombiana, una comunidad que tiende a desaparecer. El universo de la moda deportiva está en continua evolución, siempre privilegiando la comodidad sin olvidar el diseño. Hoy en Bogotá se presentaron algunas propuestas. En los últimos años, el ejercicio y la tecnología han venido trabajando en equipo para mejorar la forma de practicarlo. Ahora la innovación también llega a las prendas deportivas. Es un jersey que se adhiere a tu cuerpo y desplaza la humedad. Tiene unos detalles que son la parte reflectiva, en donde tú sales a la calle y sin problema vas a estar tranquila porque te van a ver. Una vez la ropa esté escogida, estas recomendaciones también serán muy útiles a la hora de ejercitarse. Tener conciencia en que mi alimentación y mi entrenamiento tienen que ir guiados por un profesional. Que esa decisión que estoy tomando por cambiar mi estilo de vida a un estilo de vida saludable sea por mí y no porque alguien me lo impuso. La Semana de la Moda de Milán, Roberto Cavalli, un ícono de la moda italiana, presentó su nueva colección. Algo que caracteriza a la firma Roberto Cavalli es su mezcla de estampados animal print con diversos materiales, sello que estará impregnado en cualquiera de sus colecciones, y para la apertura del Milan Fashion Week esta tendencia no pasó desapercibida, y más cuando las nuevas generaciones optan por lucir creaciones con mucho color, brillo y originalidad. Esta colección, diseñada por Vitten Dundas, lleva como nombre Divina Decadencia y hace una remembranza al hedonismo de los años 60 con pantalones talle alto, bota campana, chalecos, chaquetas, vestidos. Los italianos le apuestan a tapar los hombros con prendas recatadas, rockeras y aires bohemios. Hoy me despido a ritmo de cumbia desde el stand del departamento de Magdalena en la vitrina turística Anato, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Reuniones de emergencia en la Corte Suprema. 2. La historia de la película Propuesta Indecente en una EPS. 3. Definitivamente lo del Consejo de Bogotá no tiene nombre. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizaron hoy múltiples reuniones para tratar de llegar a un acuerdo para solucionar la lucha de intereses en que se encuentran y que tienen paralizada a la alta corporación. De los 23 magistrados que integran la Corte, hay solo 17. Y el 28 de marzo solo quedarán 16 por cuenta del retiro del magistrado Leonidas Bustos, quien cumple su periodo. Así, la Corte quedará el próximo mes con 16 miembros, de 16 que se necesitan como mínimo para elegir magistrados. Por ahora, hay un principio de acuerdo en designar a Margarita Cabello Blanco nueva presidenta. Ella fue procuradora delegada de Alejandro Ordóñez y fue ternada por el expresidente Álvaro Uribe en el 2009 para fiscal general. Con un quórum muy apretado, las 3 salas deben elegir a los candidatos para ocupar las vacantes de su respectiva sala. La laboral fue la primera, ya presentó sus candidatos. El turno mañana será para la sala civil, que es donde están los líos, y finalmente para la penal. Ojalá los grupos en que se haya dividida la Corte pongan fin a sus peleas para evitar que la alta corporación siga paralizada. La Corte debe volver a ser suprema de justicia y no sacrificadora de la justicia. 2. La EPS del grupo empresarial Comeva se está jugando la vida con una arriesgada y controvertida propuesta de pago de deuda a los hospitales, clínicas, proveedores de insumos y medicamentos. Según el reporte de la EPS, debe más de 1.6 billones de pesos
que piensan pagar con dinero en efectivo y con acciones. Estos documentos, conocidos por nuestra sección, indican que a Comeva le aprobaron un crédito por 160.000 millones y ahora están buscando quiénes serán beneficiarios del pago. Comeva les propone que si quieren pago en efectivo y estar en el listado de beneficiarios, tendrían que recibir acciones de la entidad por el 50% del valor de las deudas. Unos hospitales están pensándolo, pero otros han rechazado la propuesta tajantemente. ¿Saben por qué el rechazo? Una acción de Comeva fue valorada en 28 centavos. 28 centavos. Lo que más preocupa es que después de años de deudas, cobros y discordias, ahora pretendan convertir a los acreedores socios de una EPS que, según la Supersalud, tiene un déficit patrimonial de 1,2 billones de pesos. Los autores de semejante iniciativa con toda seguridad vieron la película Propuesta Indecente y la copiaron. 3. A la ley de quiebra tendrán que ir todos los aspirantes a la personería en la Contraloría de Bogotá por el fracaso de sus TLC, tamal, lechona y cerveza. Habían invertido millonarias sumas en la operación Conquista del Consejo de Bogotá y resulta que el Consejo de Estado le acaba de ordenar al señor presidente del Consejo, el controvertido Roberto Inestrosa, que tiene que escoger los candidatos por meritocracia y no con su dedito, como pretende. La orden es abrir inmediatamente un concurso público de méritos para que el Consejo elija tanto al personero como al contralor. Así que todo lo que gastaron los Ardila, los Granados, los Casas, etcétera, se perdió. Y todo por culpa del despistado presidente Inestrosa, que no tiene idea de lo que hace. Ahora tiene que revocar sus resoluciones para elegir contralor y personero. Y como en la calandria, la platica de los candidatos en el TLC, tamal, lechona y cerveza, se perdió. Como en la canción, el pobre gorrioncillo todavía la siguió, a ver si le cumplía lo que le prometió. El triste gorrioncillo de ahí se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ¿usted cree que la oposición del uribismo al proceso de paz es un rechazo al proceso de paz o al presidente Santos? 33% al proceso de paz, 67% al presidente Santos. Esta noche la Gobernación de Cundinamarca informó sobre la muerte de una menor de 22 meses de nacida por causas asociadas a la desnutrición. La pequeña fue remitida desde la población de Ubaque al Instituto Roosevelt de Bogotá. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.